Bienvenidos al nuevo podcast de Historia y Vida. Hoy hablaremos de los kamikazes. Soy Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, y estoy con nuestra colaboradora Anne Echeverría. Si nos acompañas, bucearemos en el origen y las leyendas asociadas a los pilotos suicidas japoneses. Buenos días, Ana. Hola, Isabel. Hace pocos años, un periodista de la BBC realizó una entrevista a unos jóvenes japoneses. Este periodista les preguntaba su opinión acerca de los kamikazes y ellos le respondieron con 3 calificativos: irracional, heroico y estúpido. Obviamente es otra generación, pero resulta escalofriante pensar que hace casi 80 años otros jóvenes japoneses protagonizaran una de las acciones más dramáticas del siglo XX. Hoy vamos a abordar la génesis del fenómeno, cómo se desarrolló, cuáles fueron las estrategias y cómo concluyó. Pero para empezar, Ana, ¿quiénes fueron los kamikazes? ¿Qué significa este término en japonés? Bueno, pues los kamikazes, como en general sabemos ya por la cultura popular, eran pilotos japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial estampaban intencionadamente sus aviones contra barcos de guerra durante la Guerra del Pacífico, concretamente contra barcos estadounidenses. En total, 4.000 pilotos kamikazes perdieron la vida, según los cálculos, y llegaron a dañar seriamente unos 40 o 50 barcos de la Marina estadounidense. La palabra kamikaze significa viento divino y viene de unas victorias legendarias que en los años 1274 y 1281 el ejército japonés habría conseguido derrotar a Kublai Khan gracias a un tifón muy oportuno que les ayudó a hundir la flota mongola. Por eso se llaman así. Pero en realidad en Japón actualmente se los conoce como Shimpu, que también significa lo mismo, viento divino, o como Tokotai, que es una abreviatura de la unidad especial de ataque, que es como se le llamaba formalmente. Es decir, se ha modificado el término a lo largo de los años. Sí, y también la percepción. Bueno, exactamente, es lo que estábamos un poquito en el inicio de... Esto es muy curioso, es un fenómeno muy importante porque, claro, la idiosincrasia del propio pueblo japonés pues nos lleva a ello. En fin, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a trasladar al 14 de octubre de 1944, a la reunión en la que el vicealmirante Takijiro Onishi propone organizar escuadrones suicidas. ¿Cuál era el objetivo táctico de estos escuadrones? Sí, su objetivo era dar apoyo a la operación Sho, que consistía básicamente en reunir toda la flota nipona en un único punto, más que nada porque estaban perdiendo y creían que concentrar la flota nipona les podría dar algún tipo de esperanza en la defensa. Y para ello era muy importante ganar tiempo y hacer perder tiempo a la flota americana. Ese era su principal objetivo. Y para ello decidieron utilizar cazas Mitsubishi Zero, conocidos como Zekes, cargados con bombas de 250 kilos que prácticamente los desestabilizaban y los hacían inmanejables. Pero como el objetivo era retrasar el avance de la flota americana y causar todos los daños posibles en los barcos, este señor, el vicealmirante Onishi, lo justificó ante las críticas que recibió en la reunión en la que lo propuso, diciendo que que esos chicos probablemente morirían de cualquier otra manera y que darles una muerte hermosa, eso sí que era compasión. Caramba. Desde un punto de vista de táctica militar, claro, estamos ante una nueva estrategia. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, bueno, al final casi de la Segunda Guerra Mundial. En el Japón está en determinado momento, pues ya, en fin, bastante crítico, por no decir muy crítico. Entonces, claro, era pues eso, a la desesperada. Entonces, en esta nueva estrategia que se plantea, este ataque suicida, ¿cómo intentaban lograr el efecto sorpresa? Pues ellos lo que hacían era
Bueno, había diferentes maneras. De hecho, los primeros ataques fracasaron, pero los primeros que empezaron a tener éxito se aprovechaban efectivamente del factor sorpresa y lo que hacían era pues atacar a contraluz, desde un ángulo en el que el sol deslumbrase a los que manejaban las baterías antiaéreas, o protegerse en la niebla, o aprovechar la hora del crepúsculo en la que también era más difícil detectarlos. A veces también seguían a grupos de cazas americanos cuando volvían a sus bases, porque de esta manera podían burlar el radar, o confundir un poco también a los soldados que estaban en el barco, o hacerles dudar sobre si disparar por no causar fuego amigo, ¿no? También era muy típico que volasen especialmente bajo para evitar el fuego antiaéreo, o que volasen, por el contrario, por encima de las nubes muy alto y se arrojaran en picado y por sorpresa completamente sobre el barco, ¿no? Siempre pensando en dañar puntos estratégicos. Ahí iba yo, o sea, cuáles eran los objetivos y los puntos estratégicos realmente, las partes del barco que más les interesaba dañar. O sea, realmente, claro, la acción última, teniendo en cuenta el límite de esta situación, porque al fin y al cabo los pilotos eran los propios suicidas, trataban de hacer el mayor daño posible, es decir, morir matando. Morir matando y haciendo el mayor daño posible. Por eso mismo no se atrevían con los acorazados, que habría sido absurdo, y lo que hacían era escoger o transportes de tropas o portaaviones. Los portaaviones en particular eran muy interesantes porque llevaban a su vez aviones, destruían flota aérea, podían incendiar fácilmente los depósitos de combustible tanto del propio barco como de los aviones que transportaba. Y si no, pues atacaban o a las propias antiaéreas, que estallaban creando muchísima metralla y causando muchos daños, o incluso, si tenían suerte, podían llegar a incendiar los torpedos de profundidad que cargaban los barcos para defenderse de los submarinos, en cuyo caso el efecto era salvaje. Sí. Claro, realmente. Luego, en este episodio que es tan complejo, en ocasiones, diría yo, tan difícil de entender para una mente occidental, como es el de los kamikazes, que tiene tanto de... ¿Cómo te diría yo? De macabro y en el fondo también de fascinante. Hay como algo detrás de todo esto porque nos resulta tan distinto a nuestra propia mentalidad que realmente pues nos atrae. Sí que me gustaría que nos definieras un poco en otro ámbito. Hemos hablado un poquito del ámbito militar, ahora me gustaría un poco más de este ámbito sociológico, mental y de la propia idiosincrasia japonesa y que nos explicaras un poquito cómo era el ritual, la vestimenta de los kamikazes antes de subir al avión. Sí, ellos tenían un rito, una ceremonia de despedida y sobre todo tenían una vestimenta ritual que consistía en el hashimaki, que era una cinta que se ataban a la frente donde aparecía dibujado el sol naciente, que era el símbolo del imperio, el seninbari, que era una faja con 1000 puntadas rojas supuestamente dadas por 1000 mujeres diferentes. Una cosa exquisita. Llevaban muy a menudo una espada, porque eran suboficiales generalmente, y después podían llevar ya objetos personales que variaban, podían ser libros, a uno lo encontraron con un libro de Kierkegaard, por ejemplo, fotos de sus familiares o de sus prometidas, muñecos, y en ocasiones hasta mandaban mensajes un poco crípticos. Hubo un kamikaze al que se lo encontraron, por ejemplo, completamente desnudo y vistiendo botas de cowboy. Y nunca entendieron muy bien qué hacía este buen hombre así, pero cada uno pues lo llevaba a su manera. Sí. Claro, todo este proceso es muy complejo, como comentaba antes, porque realmente se traducen extraordinariamente en uno de los momentos que a mi modo de ver es más, como diría yo, realmente más dramático. Porque claro, en sus cartas de despedida, que se han encontrado algunas de ellas, aparecen metáforas poéticas, como dejar caer mis pétalos, caer con elegancia como la flor del cerezo, morir como estalla una joya, etc. Todo esto es exquisito, como mencionabas tú antes, es refinado como la propia cultura japonesa, pero en el fondo tiene un trasfondo trágico, terrible, porque tú sabes a posteriori cuál era el destino que les esperaba. Sí, ellos, se rendía mucho culto a esta supuesta muerte bella, pero claro que no era una muerte bella. Esta gente acababa estampándose contra la cubierta de un barco y evidentemente sus enemigos no les rendían ningún homenaje especial, los arrojaban
a ellos enteros o despedazados sin ningún miramiento por la cubierta. Hay algunos detalles hasta macabros de un cerebro que se quedase un tiempo después de que hubiesen arrojado al mar el resto del cuerpo. En fin, no era una muerte digna, pero ellos la dignificaban mediante metáforas que en cierto modo estaban un poco institucionalizadas también, porque si te fijas todos repetían un poco las mismas. Uh-huh. Por ejemplo, hay uno que en una carta les decía a sus padres: por favor, felicitadme, no te lo pierdas. Sí. Me han concedido una espléndida oportunidad de morir. Y más adelante decía: caeré como la flor de un radiante cerezo. El hecho de que todos empleen este tipo de metáforas también parece indicar que... Adoctrinamiento. Un cierto adoctrinamiento, porque todos decían lo mismo y sus cartas se volvían más estereotipadas cada vez. De hecho, hasta las armas tenían estos nombres. Había una bomba tripulada, esto no era un avión, sino una bomba, que se llamaba Osca, que significa flor de cerezo precisamente, aunque los americanos lo llamaban vaca, que significa estúpido, porque les parecía una absurdidad que un tío se metiera en un cohete con alas de madera y que se arrojaba desde un avión, en este caso era como una bomba humana, y fuera capaz de inmolarse de esta manera, ¿no? O los torpedos tripulados que se llamaban Kaiten, regreso al cielo, pero eran torpedos submarinos con una escotilla para escapar en el último minuto, pero no se sabe de ninguno que lograse escapar de aquella situación. Imagino. Ahora llegamos a un punto un poquito complicado, porque realmente, y sobre todo pues a través de las recientes investigaciones, se ha podido vislumbrar que no todos estos pilotos estuvieron tan dispuestos a inmolarse como al parecer o la historia oficial parecía hacer creer. No, se han encontrado cartas. Exacto, hay testimonios, hay cartas. Hay algo que pueda realmente poner en cuestión, digamos, esa voluntad unánime de decir. Sí, sin duda. Las cartas oficiales, digamos, que estos soldados enviaban a sus familias para despedirse, pues todas tenían este tipo de lenguaje poético estereotipado, pero a veces lograban que un compañero le entregase su diario personal o sus cartas a la familia y allí podrías leer cosas completamente diferentes. Lo sabía que se quejaban amargamente de tener que morir, incluso de tener que morir por regímenes totalitarios. Piensa que muchos eran universitarios y tenían una formación muy amplia y estaban familiarizados también con el pensamiento occidental, y no todos estaban realmente tan adoctrinados, ni mucho menos. Además, es que es terrible porque de alguna manera la sociedad nipona de la época, y ya desde antes incluso de la guerra chino-japonesa, pero muy especialmente en ese momento, pues estaba muy militarizada. Claro. A los niños se les educaba para pensar que Japón era una familia, Hirohito era el padre y que todos debían dar su vida literalmente por el Estado. Sí, eso los códigos japoneses. Exacto, y entonces, bueno, pues la formación de estos chicos, que además hacían un servicio militar, estaba basada en el código del honor Bushido, en el ultranacionalismo, etcétera. Pero justamente los universitarios hasta 1937 estaban exentos de servicio militar. Se suponía como que una especie de élite. Claro, eran la élite del país, eran la élite que debía engrandecer Japón. Y no es hasta el final de la guerra que les obligan a ir a filas. Y se sabe que para llamarlos a filas los convertían directamente en suboficiales porque eran universitarios, siempre y cuando aprobasen un examen. Pues bien, tenemos testimonios de gente. Había un pobre chico que decía cosas como: bueno, no os preocupéis, voy a sacar un 0, porque no tenía ninguna gana. Y sin embargo, a cabo de unos días le devolvían la nota y resulta que lo habían aprobado por pelos. Le reclutaron forzosamente. Exacto, forzosamente. Sí. O se sabe que, por ejemplo, pedían voluntarios y algunos que no se habían ofrecido voluntarios aparecían en las listas de todos modos, o sea, los voluntariaban. En realidad no era todo ni tan bonito ni tan uniforme. Para terminar, Ana, me queda una pregunta pendiente. ¿Cuál fue el destino de los altos mandos involucrados en la creación de estos escuadrones? Bueno, algunos se suicidaron,
pero no precisamente por arrepentimiento ni porque creyeran que habían obrado mal enviando a 4.000 jóvenes japoneses a la muerte, sino por el mismo código Bushido, por la vergüenza del fracaso. No habían podido impedir la derrota de Japón y entonces pues algunos de ellos pusieron fin a su vida. Concretamente, Takehiro Onishi, el que veíamos que tuvo la genial idea de los kamikazes, pues se suicidó según el rito del seppuku. Se abrió un tajo en el vientre, pero no fue capaz de cortarse la garganta y bueno, tuvo una agonía espantosa porque además rechazó que le dieran el golpe de gracia. Motoharu Okamura, que era el encargado de adiestrar a los aviadores suicidas, se pegó un tiro en la cara, menos ceremonias rituales. Y el vicealmirante Matomi Ugaki, este es el más épico, que era patriota hasta la médula y forofo del código Bushido de los samuráis, con 55 años, y con el pretexto de que el emperador formalmente no le había comunicado a él la rendición, decide que él no se da por enterado de la guerra, reúne un último escuadrón de voluntarios, se despoja de sus insignias y se sube a un avión con el propósito de estrellarlo contra un buque enemigo por última vez, aunque ya se han rendido. Y no lo logró. La verdad es que se encontró su cadáver en una playa de la isla de Ishikawa, pero podríamos decir que este señor fue el último kamikaze. El último kamikaze. Muy bien. Oye, una última pregunta. Me gustaría pedirte si nos puedes dar alguna recomendación o sugerirnos alguna lectura o, en fin, lo que tú creas conveniente sobre este tema, que realmente es, como comentaba en un principio, tan dramático, pero a su vez tan fascinante. Sí, precisamente además, para quien quiera, además de conocer cómo funcionó este asunto, para quien quiera romper mitos sobre los kamikazes, recomiendo muchísimo un libro que se llama No esperamos volver vivos. Testimonios de kamikazes y otros soldados japoneses. Lo publicó la editorial Alianza en 2015 y es obra de Diego Blasco. Aquí podrán comprobar los lectores perfectamente cómo no todas las cartas de despedida de los kamikazes eran tan conformistas y cómo no tenían el cerebro tan lavado. Pues nada, muchas gracias, Ana. Volveremos muy pronto con otro podcast de Historia y Vida.